Sean bienvenidos a el videojuego que salvó la economía de Venezuela, de nuestro amigo Doggy. Muy bien, este video va a ser especial para mí, ya que no sé si se habrán fijado, pero creo que mi nacionalidad está muy clara. En la era moderna, Internet se ha vuelto una herramienta fundamental en la vida de prácticamente todo el mundo. Una pieza Confirmo. imprescindible en el día a día de millones de personas e incluso para muchos, la base del sustento de sus vidas. Hoy en día, de las mayores revoluciones que trajo la conexión a todo el mundo a través del Internet es la facilidad que pone ante cualquier persona para poder ganarse la vida de maneras que podríamos considerar alternativas o fuera de lo convencional. Negocios freelance, tiendas independientes e incluso para muchas personas una oportunidad de convertir sus pasiones y pasatiempos en una fuente de sustento. Artistas, músicos y sobre todo creadores de contenido de todo tipo han logrado hacer sus vidas por y para Internet. El campo de los videojuegos no es una excepción. Desde ligas profesionales de videojuegos en donde se compiten en torneos con premios de miles de dólares hasta youtubers y streamers que mueven millones de personas en todo el mundo. Pero a pesar de que para muchas personas llevar este tipo de negocios son un sueño más que otra cosa, hay otras que incursionan en estos mundillos por un tema de necesidad. Bueno, la verdad a mí sí me hubiera gustado incursionar hace muchísimo tiempo en lo que es YouTube, ganar dinero en Internet haciendo trabajos o el juego que nos compete hoy acá, pero yo tenía un pequeño grave problema que se llamaba no tener Internet. ¿Cómo me quedé sin Internet? Lo contaré más adelante. Bueno, para que lo pienso lo puedo comentar ya, pero para resumirles a cuentas es un sujeto llegó y se robó los cables del Internet de mi casa, de mi barrio y de prácticamente de la mitad de mi ciudad. Mamá, huevo, hijo de la gran puta. Básicamente me dejó sin internet ese cabrón hasta la fecha. Mi casa en Venezuela sigue sin internet. Yo ahorita no estoy en Venezuela, pero bueno. Mi casa en Venezuela sigue sin internet por ese malnacido. Por culpa de un malnacido que se robó los cables. Y bueno, cuando está ocurriendo el fenómeno que se va a mencionar aquí en el video, el cual es RuneScape, yo no pude haberme sumado porque no tenía internet. Y de paso se había dañado mi computadora, así que tampoco es que me la pudiese llevar a casa de un amigo para jugar. Y me imagino que Toji mencionará una otra serie de problemas que ocurrían durante Venezuela, porque uno pensaría de que no, lo único que tenía que hacer un venezolano es jugar un skate y ganar un chingo de dinero. Pero había demasiadas dificultades, más de las que quisiera admitir. Pero casi todas esas dificultades es culpa de la propia Venezuela. Y hubo una ocasión en donde un conglomerado de gente de una misma región, aquí mismo en Latinoamérica, vio un videojuego de más de 20 años de antigüedad como parte fundamental del sustento de sus vidas y que los llevó a pelear en una guerra en contra uno de los clanes más temidos de los videojuegos en línea. Si te interesa saber cómo un videojuego en línea sostuvo la economía de miles de personas en un país complicado y la forma en la que estas personas defendieron su trabajo en contra de todas las adversidades, quédate en este video, pues esta es la historia de las minas de oro de RuneScape. Alguno pensará que es exageración, pero yo le voy diciendo que no. Este coño madre juego, este jueguito, puso pan sobre la mesa de cientos de familias. El videojuego que levantó la economía. Bueno, gente, ya se lo saben, pueden ir a apoyar a Dodgy, acompañarlo en dicho evento. Ahora, esa parte del video, de esa promoción, la voy a cortar, no porque no quiera apoyarlo, de hecho, ya saben, si quieren apoyar a Dodgy, ven en la descripción del video. Pero como no sé si a la hora de reaccionar tengo que marcar que el video incluye un segmento publicitario o no, ya que técnicamente no es mío. Así que si alguien me lo puede confirmar de que si sale eso, ya sabes, las típicas promociones que hacen los youtubers, si tengo que marcar este video incluye esa publicidad o si tengo que dejarla desmarcada, porque bueno, no es mía y no sé si eso me vaya a acarrear algún problema. Así que lo mientras me voy a ahorrar el polo. Cualquier cosa, ya saben, vayan apoyado allí. Aunque se lo pregunte Esta historia comienza es básicamente acompañarlo a un evento en Costa Rica. hace mucho, mucho tiempo. Una galaxia muy lejana. ¿Cómo odio este mal nacido? Les presento la razón por la que estamos jodidos. Y la otra razón por la que estamos jodidos.
Pero para poder explicar esto desde su génesis habría que meternos en una profunda tangente sobre política y economía para la cual no solo no estoy calificado para hablar, sino que incluso si lo estuviera volvería este video interminable. Así que para comenzar de manera un poco menos pesada, hablemos Tranquilo sobre que se lo puedo videojuegos en explicar línea, yo, específicamente si quieren. multijugadores masivos de rol. Bueno, cualquier cosa que voy explicando. También conocidos como MMORPG, es uno de los géneros de videojuegos más antiguos, pero a la vez uno de los más fuertes y concurridos de toda la historia de este formato. Juegos como World of Warcraft, EVE Online o Guild Wars día con día mueven millones de jugadores en todas las partes del mundo, en cientos de servidores en cada momento del día. Pero más importante que eso, el mover muchos jugadores viene de la mano con el hecho de mover mucho dinero. Si bien es verdad que muchos juegos de este género que son técnicamente gratis, aunque para muchos otros es necesario pagar una membresía, para aquellos que no, igual un buen porcentaje de jugadores termina metiendo su buena inversión a su juego de preferencia, ya sea para obtener ciertas ventajas, formar parte de ciertos grupos o en algunos casos poder obtener la experiencia completa que un juego tiene para ofrecer, pues existen juegos que tienen una membresía gratuita y una de paga. Así que sea como sea, un gran porcentaje de jugadores de este género, al igual que otros como los gachas o los... Dame un momento. Qué raro, mi boca se está moviendo sola. Creí que era por el video de Doji. No importa. Bueno, MOBA terminan metiendo bastante dinero a sus juegos de preferencia. Así que de cierta manera, para dedicarte de manera constante y profunda a un juego de este tipo es necesario tener cierta estabilidad y solvencia económica. vamos, Esto no Kiki, solo es Kiki, muy mejora buena Kiki. noticia para las casas desarrolladoras que pueden mantener a flote sus juegos, por algo existen juegos de este género que se han mantenido en línea durante décadas, sino que para algunos jugadores que sean No, le salió Jin. lo suficientemente inteligentes, esto también puede representar formas en las que una persona común y corriente puede también percibir ingresos a costa de los demás jugadores. Y a pesar de que esto que les voy a decir va a sonar súper raro, estoy consciente, necesito introducirlos al fenómeno social y económico de las granjas de oro en los videojuegos. Y sí, ya sé que suena que me lo estoy tomando más en serio de la cuenta, pero te aseguro que tiene sentido. Oh, créame que sí. Aunque no lo crea gente. Este caso es cosa seria. Bueno, de momento no se puso a explicar lo que es el tema de la política, la economía en Venezuela y todo eso, pero está yendo a explicar lo que es los MMO. Cualquier cosa, bueno. El concepto de granjas de oro es realmente un término sombrilla que se utiliza para referirse a un tipo de negocio en donde, a grandes rasgos, un jugador económicamente pudiente tiene a su disposición uno o varios jugadores que se encargan de recolectar oro o su equivalente a cambio de una paga en la vida real. En la mayoría, si no es que todos los videojuegos de rol, dígase como los ya mencionados, World of Warcraft, Guild Wars o TERA o el que nos compete en esta ocasión, RuneScape, tienen su divisa principal, la cual es necesaria para prácticamente cualquier tipo de transacción dentro del juego. Comprar artículos, armas, mejoras, unirte a alguna organización, entre mil y una cosa más que varían de juego en juego. Y esta divisa por lo general se obtiene a lo largo de las distintas actividades que puedes llevar a cabo dentro del propio juego. Matar enemigos, realizar misiones, en algunos casos incluso robárselo a otros jugadores, etcétera, etcétera. El detalle con esto es que justamente para obtener cantidades considerables de, digámosle, en este caso, oro, para poder acceder a mejores artículos del juego, suele implicar que vas a tener que trabajar mucho, dedicar mucho tiempo a jugar y en ocasiones también se necesita subir mucho de nivel, de habilidades, desbloquear distintas zonas y en general jugar un montón al juego. Y si aún así en todo el mundo hay mucha gente que no tiene ya sea el tiempo o las ganas de invertir tanto para poder disfrutar lo mejor que sus juegos de preferencia tengan para ofrecer. Pero hay una cosa que sí tienen: dinero. Dinero real, y por ende la posibilidad de ofrecerle a algún otro u otros jugadores una suerte de, entre comillas, trabajo, juntando oro virtual para esta persona a cambio de dinero real. Ahora, ¿por qué digo que esto es un fenómeno social y económico? Porque existen regiones en el mundo en donde la economía local es tan complicada y la moneda está tan devaluada con respecto al dólar americano que recolectando oro puedes sin demasiados problemas ganar mucho más que el salario mínimo de tu país. Y eso es completamente cierto. De hecho, aquí entre nos, no sé si eso cuenta como bocheo y eso, pero digamos que mi padre trabajaba en una empresa, no una empresa pequeña, una empresa humilde, una empresa llamada PDVSA. Para el que no lo sepa, PDVSA es la empresa en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima.
Es la empresa que se encarga de la extracción de petróleo en Venezuela. Bueno, antes, durante los tiempos de la malvada, sucia y capitalista Cuarta República, trabajar en PDVSA era sinónimo de que eras alguien de clase media, clase alta. Ya les digo que cuando en esos tiempos de la Cuarta, dinero no nos faltaba. Simplemente no nos hacía falta no nos faltaba el dinero. O sea, claro que nos hacía falta, solo que no nos faltaba. Pero cuando todo se fue al carajo, trabajar en PDVSA pasó de ser un privilegio a ser sinónimo de pobre. Hay gente que vendiendo empanadas en la calle ganaba mucho más dinero que mi padre en un mes. Pero en sí, en general, no nos alcanzaba un carajo el sueldo, porque como el sueldo era el oficial, el que pagaba el Estado, bueno, el sueldo estaba por el piso. Me imagino que Doji iba a decir ahorita cuánto es el sueldo de Venezuela, pero yo lo voy diciendo. Salario mínimo, $3 al mes. Y en algunos casos llegaba a $1. Todo dependiendo de cómo estaba el tema de la inflación y todo eso, porque en Venezuela teníamos lo que es el dólar paralelo y el dólar según el Banco de Venezuela. Según el gobierno, el dólar estaba, barato, deme dos. Pero en el mercado negro, bueno, el dólar estaba por los cielos. No les puedo decir ahorita cuánto, porque créanme que si aún siendo venezolano le perdí el hilo a las reconvenciones monetarias. Digamos que nuestra moneda se devaluó tanto que le tuvieron que hacer varias convenciones monetarias y fácilmente sin ninguna de esas convenciones se hubieran hecho, nuestra moneda tendría como 24 ceros. Mínimo 18 ceros tendría. Y lo más probable es que haya pasado los 24 ceros. No voy a decir cuántos ceros son. Bueno, ya dije cuántos ceros son. Solamente que no voy a decir cuánto sería esa cantidad en palabras porque no. Preferiría que no. Pues eso, ahora, imagínense eso. Mi padre, trabajando en una empresa o la empresa más importante de Venezuela, ganando menos de salario mínimo, versus Manolo. No, no espera, no, es venezolano, así que es George Michael, 16 años, tiene una canaimita en letras azules, se gana la vida jugando RuneScape, gana más de salario mínimo. Aunque ganar $5 ya era ganar más de salario mínimo. Así que cualquiera que ganara $10 al mes ya estaba como que varios peldaños por encima de cualquier trabajador convencional. Es una práctica que está muy extendida. En países como China, Tailandia, zonas de Brasil, Japón e incluso Estados Unidos, desde principios de los 2000 se comenzaron a extender las operaciones masivas de farmeo de oro, en la mayoría de los casos estando conformadas por personas de regiones o países empobrecidos trabajando para alguien económicamente pudiente. Es literalmente el equivalente virtual de la mano de obra barata, y para miles de personas en todo el mundo, esto ha representado la principal base de su economía durante muchísimos años. No exagero cuando digo que para muchos esta es su forma de llevar el pan a la mesa, y en ciertas regiones, farmear oro para frikis ricachones es más rentable que un trabajo promedio de jornada completa. Y lo más importante, en la mayoría de casos, ganando tu sueldo en dólares. Y es aquí en donde Venezuela entra en la ecuación. Miren, en general la situación que Venezuela ha acarreado durante años y años es bastante complicada, pero cuando hablamos del problema central de su crisis económica es que su moneda, el bolívar venezolano, no vale un carajo. A ver, esto es un poco complicado de explicar, pero para ponerlo en términos muy resumidos, para cualquier país es indispensable tener una variedad de negocios, servicios y productos en los cuales poder apoyar su economía. Por ejemplo, en Costa Rica está... Hay una cosa que quiero comentar. Ven estos videos, estos son de las manifestaciones que habían. Estas son de las manifestaciones que hubieron en Venezuela. Porque hay gente que dice que porque el venezolano no sale a protestar a la calle. Mano, sí salíamos a protestar a la calle. Pero digamos que este fue uno de los poquitos casos, esta protesta aquí, es una de las pocas movilizaciones donde no hubo desmadre. Normalmente es porque aquí estaban altos cargos políticos de la oposición presentes, tenían cierta seguridad, estaban en ciertos lugares y cosas así por el estilo. Y hasta cierto punto no se formaba tanto desmadre. O al menos ahí. Porque luego sí se termina formando desmadre. Pero en la mayoría de los casos, esto es una excepción, porque en la mayoría de los casos tú salías a protestar de la forma más pacífica posible, con tu grupo de gente, todo eso, exigir mejores condiciones de vida. Y llegaban militares, un chingo de militares. Y no llegaban como las protestas de España a quedarse ahí parados, viendo como un grupo de feministas radicales les escupen en la cara. No, no, esos tipos llegaban a echarte plomo parejo.
No, balas de salva. No, no, usaban balas de verdad. Muchísimos de mis compatriotas terminaron muriendo gracias a raíz de esas protestas. Dieron su vida por una causa y bueno, ya vimos cómo acabaron. Lamentablemente muchísimos fallecieron, lo cual es algo que sí ocurre en este tipo de manifestaciones contra prácticamente una narcodictadura. La cosa es que imagínense esto, gente. No tienes comida, no tienes moral, sales a protestar, llegan, te asesinan y probablemente no hayas hecho apenas cambio. Eso desmotiva a muchas personas y eso fue lo que hizo que se fueron menguando las protestas. Pero sí hubieron muchas protestas. Si quieren, búsquela. Lo más probable, los que son chavistas, los pocos imbéciles de mierda que siguen apoyando a este gobierno, dicen, no, no, lo que pasa es que los policías, los militares llegaban a contener una protesta violenta porque según ellos nosotros éramos los violentos. Y ellos simplemente llegaban a detener a los delincuentes, a repartir el amor y eso, porque según que nosotros cuando salíamos a la calle a protestar, salíamos era a saquear locales, a destruirlos, a quemar las carreteras, a allanar casas, a destruir propiedad pública, cosas así por el estilo. Eso es mentira, mentira cochina del diablo. Simplemente llegaban los militares y empezaban a atacar a todas las personas. Y a veces tenían escrúpulos. Y lo menos salvaje que hacían eran lanzar bombas lacrimógenas para dispersar la protesta. Pero hay otro grupo que llegaba, y eso sí no tenían escrúpulos. Eran los colectivos armados. Para el que no sepa qué es un colectivo armado, bueno, ustedes saben que es un delincuente, que es un criminal, ¿cierto? Bueno, ahora, ustedes imagínense todo lo hijo de puta que puede ser un criminal que de paso sea militante político, al cual el gobierno le da luz verde de, hey, usted puede estar armado, usted puede cometer todos los delitos que se le dé la gana, pero con la condición de que esté al servicio del Estado. Y cuando necesitemos que te presentes para un falso positivo, un, un caso de esto, de asesinar a alguien, pero ¿cómo era que se llamaba eso? Cuando asesinato extrajudicial, vamos a decirlo así. Cosas así por el estilo. O para reprimir una protesta, llegaban estos malnacidos, y eso sí, tenía menos escrúpulos todavía. A eso no les pesaba la mano llegar, utilizar armas de fuego de alto calibre para asesinar todo el que diera sombra. Si había mujeres, ya saben lo que intentaban no hacer o directamente lograban hacer. Hay muchos videos horribles de esos casos. Yo recuerdo uno, me acabo de acordar de este, es horrible, donde hay una tipa. Aunque esta no fue una colectiva que recuerde, fue una militar. Una militar tiró una civil contra el piso, se quitó el casco y empezó a darle con su casco como si fuese un martillo a la cabeza de la tipa mientras estaba en el piso. Por ahí tiene que estar el video, solo búsquenlo. Y ya por el camino se van a encontrar muchos otros. Ahora, imagínense todos esos casos, y eso lo te dice documentado, porque muchísimos otros no estuvieron documentados, torturando a tanta gente, porque lo único que estaban haciendo era exigir mejor condición de vida. ¡No joda! Bueno, en fin, eso es para los que se preguntan por qué el venezolano no sale a luchar por sus derechos. No es que no hemos querido, no es que no lo hemos hecho, es que acabamos en un mal resultado. Alguien diría, no, entonces tomen armas. No podemos tomar armas porque en Venezuela el porte de armas es ilegal. Antes era legal. Adivinen quién lo ilegalizó. O sea, no es que era 100% legal, sino que un civil con ciertos permisos y cosas así por el estilo podía tener un arma de fuego sin problemas. Pero luego llegó el Shojes, el comandante intergaláctico eterno supremo Super Saiyajin fase rojo, puso una ley de desarme en la cual tú como civil tenías que ir voluntariamente a entregar tus armas. Según que para disminuir la delincuencia, sobra decir que los criminales no fueron a entregar sus armas. Ahora mismo en Venezuela solamente hay dos tipos de personas armadas. Criminales, colectivos armados, que son criminales, que ya están, y los militares, tanto los que son buenos como los corruptos. Y bueno, ¿cómo puede salir un pueblo sin armas a luchar contra una tiranía totalmente armada? No se puede. O sea, bueno, sí técnicamente se puede, pero para que funcione, muchísima gente va a tener que dar su vida.
Y seamos honestos, ¿cuántas personas están dispuestas a genuinamente sacrificarse por una causa mayor en grandes cantidades, sin la certeza de que eso vaya a funcionar? Ah, pero bueno, no estamos hablando aquí de protesta, estamos hablando de cómo un meme juego salvó nuestra meme economía. Digamos que tenía que soltarlo. Muy resumidos, para cualquier país es indispensable tener una variedad de negocios, servicios y productos en los cuales poder apoyar su economía. Por ejemplo, en Costa Rica está el turismo, la exportación de café, frutas tropicales, ciertos sectores tecnológicos, entre otra variedad de cosas. Es indispensable para un país tener más de una base en la cual apoyar su economía para que en el caso de que una se vaya al carajo, no se caiga la economía entera. En el caso de Venezuela, allá tienen petróleo, mucho petróleo, de hecho. Y ya. Ok, no es que fuera absolutamente lo único que tuvieran, pero por una serie de decisiones políticas no tenían ni tienen realmente forma real de aprovecharse de sus recursos y lo único que tenían para apoyarse era exportar petróleo. Les explico de esa parte, porque Venezuela, en Venezuela nosotros tenemos petróleo, tenemos diamantes, tenemos oro, tenemos plata, tenemos un chingo de minerales, tenemos ganadería, tenemos agricultura, tenemos bastante tenemos capacidad para no solamente exportar materia prima, sino para directamente crear una industria, no solo petrolera, una industria de todo. El problema es que cuando Venezuela descubrió el petróleo, fue centralizando su economía poco a poco en el petróleo. Y es algo que economistas de los años 60, 70 y 80 han estado advirtiendo de, hey, mira Venezuela, si sigues centrado tu producción solamente en el petróleo, eventualmente si cae los precios del petróleo, tu economía se ve al carajo. Pero ningún político les ha hecho caso a los economistas. ¿Quién coño le hace caso a los economistas? Y bueno, se fue asentando ese problema. Y eso no es algo reciente en Venezuela, es un problema que venimos acarreando hace décadas. Sin embargo, cuando llegó Chávez al poder, nuestras exportaciones se centraban principalmente a exportar petróleo, un 60-70% por ahí, si no me falla la memoria. ¿Y qué hizo Chávez? No, hay que reducir la dependencia del petróleo. No, la subió a un 96%. Básicamente el 96% de lo que exportábamos era petróleo. Ajá, ¿y qué pasó con sus otras infraestructuras como lo son los minerales, la energía, la ganadería, la agricultura? No sé, pregúntele a ese granjero al que le expropiaron sus tierras para que el Estado las utilice. Ya les digo, todas esas tierras, todas esas empresas que el gobierno expropió, a día de hoy no funcionan, están inoperados. Hay muchos casos de gente, granjeros, honrados, empresarios pequeños, medianos, que les llegó Chávez con su famoso expropiese. Les quitaron su empresa y esa empresa desde ese momento no trabajó más. O sea, la expropiaron y dejó de funcionar. Cerró, nunca funcionó. Entonces, ¿qué coño hizo Chávez? Joder la economía. Pero como no es que importa, el barril de petróleo está en 100, hay dinero de sobra. No es como que si entres en una crisis petrolera a nivel mundial haciendo que el precio del petróleo se vaya al carajo, no se vaya nuestra economía al carajo. ¡Viva Chávez! ¡No joda! Huevo. Hasta que, lentamente, en algún punto a mediados de los años 2010, los precios del petróleo se comenzaron a ir a la puta, y Venezuela se quedó sin dinero. Como digo, esto a muy grandes rasgos. Y la solución por la que en su momento optó el gobierno fue el equivalente a imprimir billetes a lo mamahuevo, lo cual generó el problema central de la crisis económica de Venezuela. Pero eso fue lo que hizo en verdad. La inflación. Que a grandes rasgos significa que si hay demasiado dinero en circulación, mucho de este dinero realmente no está respaldado por nada, y por ende pierde su valor. Es como ese episodio de Clarence en donde se inventan unos billetes dibujados con crayones y que al final del episodio le da a todo el mundo y como todos los tienen nadie los quiere, eso básicamente. Y me parece bien jodido cómo fue de hecho gracias a ese episodio que yo mismo entendí de una vez por todas qué diablos era la inflación. Les recomiendo, lo suyo obviamente es utilizar un video de economía básica que te explique qué es la inflación, pero si quieren entender qué es la inflación de forma graciosa, vean ese capítulo de Clarence. Yo lo vi y sí, tal cual eso. Ese capítulo explica muy bien lo que es la inflación. Así que ahí tienes, para cuando tu primo gilipollas te pregunte por qué para solucionar la pobreza no imprimen más billetes. Y no es exageración. Escuché
Escuchaste Twitter, escuchaste, no joda. Decir que el bolívar venezolano no vale un carajo. En su peor momento, un dólar estadounidense valía más de 4 millones de bolívares y el salario promedio, ojo, no mínimo, promedio, llegó a un punto de fondo en donde llegó a ser cerca de 360 millones de bolívares al mes o alrededor de 90 dólares, lo cual no alcanza para prácticamente nada. Esto sucedió principalmente entre 2019 y 2021, sobre todo en el punto más crítico de la pandemia. Entonces, alrededor Por cierto, eso se es si utilizamos los cálculos oficiales, pero obviamente fiarse de los cálculos oficiales de gobierno no vale. Pero ya les digo, no era 90 dólares al mes, era 3 dólares al mes. de 2020, la solución por la que muchas personas trataron de optar fue buscar maneras alternas de generar ingresos en dólares de fuentes internacionales que pagaran mucho mejor. Y la forma más viable de lograr esto es a través de internet de cualquier forma en la que se pudiera. Llenando encuestas, algunas personas ofreciendo servicios de freelancing en plataformas como Fiverr o incluso gente llegando a vender fotos de sus pies. Pero en este punto comenzó a proliferar la iniciativa de emprender en el negocio de las granjas de oro. ¿Cuál era el problema? Que especialmente en ese entonces, no cualquier computadora corre juegos como WoW, Tera, Guild Wars o cualquiera de los principales videojuegos que manejaban estos negocios. Y fue ahí donde los jugadores venezolanos encontraron a su gallina de los huevos de oro, la edición Old School de RuneScape. El detalle con RuneScape Old School es que, a pesar de ser uno de los juegos en línea más activos de todo el mundo, con un promedio de 1 millón de jugadores en todo el mundo cada día, es que es un juego de 2001 con los requerimientos gráficos de una calculadora, eso y que es gratis. En una zona con una economía tan complicada para la mayoría, invertir en una PC gaming simplemente no es una opción, y RuneScape era de los pocos juegos que podían correr sin mayor problemas en las canaimas. Las canaimas es como... ¡Canaima God! ¡Canaima God! Miren, les presento la razón por la que casi todos los venezolanos tienen computadora. Las canaimas. Para que no lo sepa, bueno, ya la van a ver. Se le llama una serie de computadoras portátiles que el gobierno venezolano dio a sus estudiantes de manera gratuita. Sí, son computadoras muy limitadas y encima usan Linux, pero son lo suficientemente potentes para correr RuneScape de manera decente, además de que un gran porcentaje de la población joven... Gente, la cultura gaming de Venezuela gira en torno a este aparato. No que PC Gamer Master Race, esta es nuestra PC Gamer Master Race. O sea, cultura de gaming en Venezuela. Play 2, Canaima. Play 2, Canaima. Esos son los pilares del gaming. No, pero ¿qué pasó con el Play 3? ¿Tú qué crees? ¿Que tengo sueldo de gringo para tener un Play 3? Pero si el Play 3 salió hace 14 años, 17 años. Voy a ver rapidito cuando salió el Play 3. A ver, fecha de salida de PS3. 2006. Bueno, salió hace un chingo. ¿Tú crees que teníamos sueldo de narco para comprarnos un Play 3? Pero LECA se supone que hasta el Play 4, o mejor dicho, ya salió el Play 5. Para que se den una idea de qué tan atrasados estamos. Pero sí, toda la cultura gaming en Venezuela gira en torno a estas cosas hasta el día de hoy. De hecho, hay muchos videos de gamers venezolanos que por aquella causa tienen la posibilidad de tunear, de comprarse algunas piezas de computación, y lo que hacen es, armarse una PC de cero, no, modifican su canaima para ponerle las piezas de forma externa, como por ejemplo ampliar la RAM, hacer modificaciones, cambiar el procesador o poner una tarjeta gráfica de Nvidia de forma externa. Es hasta interesante, divertido y ver cómo la gente utiliza su creatividad en tiempos de crisis. Tenía una, y siendo así, en un momento de necesidad, miles de personas se introdujeron a los caminos de las granjas de oro. Otra cosa, no sé si se fijaron, pero mencionó que de paso estas cosas traen Linux. En Venezuela tenemos una ley que dice que todas las computadoras del sector público tienen que utilizar un software basado en Linux, nada de software privativo, tiene que ser software libre. Y se puso Linux. De hecho, en Venezuela tenemos nuestro propio sistema operativo llamado Canaima. Está basado en Linux. Lo pueden descargar y instalarlo en su computadora si quieren. ¿Qué pasa? Que todo el que le llegue una computadora esta con Linux
lo primero que hacen es, se van a YouTube, Google, ojo, los que saben googlear, cómo instalar Windows, hacen eso, van y le instalan Windows a su Canaima. Aunque ya les digo que la mayoría de personas no sabían hacer eso, así que iban y le pagaban $30 a alguien que supiese instalar el Linux a una de estas computadoras. ¿Por qué coño pagaban $30? Digamos que los usuarios comunes son estúpidos. Y los que se dedican a la electrónica son más usureros que ellos. Ya saben, los de la religión chistosa. Pero en fin, ¿y cómo sé eso? Porque tengo amigos que se ganaban el pan solamente de esa manera, instalándole Windows a estas canaimas. Y en realidad era un negocio que si se hacía de buena manera y se le dedicaba tiempo, habían personas que podían generar hasta $45 en el equivalente a una jornada completa de un día, lo cual tal vez para algunas personas puede no sonar como demasiado, pero eso, dedicándole, de nuevo, el equivalente a una jornada de tiempo completo, pueden llegar a ser unos $900 al mes, unas 10 veces más que el salario promedio de un trabajador venezolano regular. 10 veces más no, te pasaste, como 200, 500 o 1000 veces más. Bueno, si ya alguien prácticamente en una semana ganaba cuando máximo $1, sí, 1000 veces más del salario. Sin embargo, todo este negocio, aunque fructífero, no era tan sencillo como simplemente entrar, farmear y vender. Desde los inicios de esta práctica de manera masiva para tantos jugadores nuevos, se llegaron a encontrar con muchas pegas. Para empezar está el hecho de que para poder acceder a muchas de las misiones, jefes y formas más efectivas de conseguir oro, era necesario tener cierto nivel en el juego, por lo cual aquellos jugadores que venían recién empezando iban a tener que invertir cierto tiempo antes de comenzar a ver ganancias. Además de eso, en realidad por sí mismo el vender el oro del juego por dinero real de hecho va en contra de las normas de uso del juego, y entonces se llegaron a dar cientos de casos en donde luego de haber leveleado lo suficiente para comenzar a generar ganancias, la cuenta de un jugador es baneada de manera permanente por haber sido demasiado obvio con su negocio, haciendo que tuviera que volver a empezar. Y si bien sí, el juego seguía siendo gratis y comenzar una nueva cuenta técnicamente no te costaba nada, muchas de las personas que estaban intentando comenzar en este negocio estaban en una situación en la que el tiempo es dinero, y cada minuto podía ser la diferencia entre comer o no comer ese día. Y puede sonar como algo fatalista o exagerado, pero para entender... Si se preguntan de qué es esta cola, puede que sea cola para comprar harina, o leche, o azúcar, o en general, comida. Cuando teníamos la escasez de comida, que estaba la crisis horrible, este era el pan de cada día de cada venezolano, nunca mejor dicho. Tenías que pararte a las 4 de la mañana y te estabas parando tarde, ir a hacer fila, y a las 6, 7 de la tarde ibas a poder comprar una harina, una leche, o azúcar y eso, o sea, que comida básica en general. Y a día de hoy, no sé si vayan a mencionar el video, pero les digo, saben que Venezuela es un país petrolero, ¿cierto? Bueno, tenemos escasez de gasolina. Hay colas enormes que te llegan fácilmente a cruzar una ciudad entera para recargar gasolina en tu auto. Y se supone que producimos petróleo. Entender por qué esto era tan importante para tantas personas, hay que tener conciencia de la gravedad a la que llegó la crisis venezolana en su punto más crítico, sumado a una gran inestabilidad política y una fuerte escasez de bienes y carencia de servicios básicos, como lo sucedía con los constantes cortes eléctricos, lo cual va a ser importante más tarde. Eran ciertos aspectos. Me imagino que va a hablar de los cortes eléctricos más tarde. Si habla de cierto evento, les comento mi anécdota. Y quizás en algunas zonas un poco más alejadas de la capital Caracas o de las demás grandes ciudades, una situación de supervivencia. Y si en un día de trabajo recolectando oro virtual hacías $20, eso ya era más de lo que mucha gente hacía en una semana. Y si tenías que dedicar más tiempo todavía subiendo de nivel una cuenta porque te banearon otra, es prácticamente como si perdieras varios días de sueldo. Y eso puede ser una diferencia significativa que puede arruinar la semana de cualquiera, sobre todo en un momento de dificultad y escasez. Sin embargo, y al final del día, siempre donde hayan reglas hay formas de romperlas, y fue solo cuestión de tiempo encontrar formas no ortodoxas de hacer estos intercambios y ventas sin llamar la atención de las autoridades del juego. Pero al cabo del tiempo, este terminaría siendo el menor de los problemas.
Al haber tanto movimiento de jugadores en tan poco tiempo, a los demás jugadores, que recordemos son aproximadamente 1 millón al día, se comenzó a correr la voz de que habían miles de jugadores cargando con millones de unidades. Ya vuelvo, me llaman. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, soy Letka y estoy de vuelta. Para ustedes fue un instante, pero para mí me llevó un buen rato ya que tenía que atender un asunto. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Ok, voy a subir un poquito mi volumen, porque a veces me escucho bastante bajito. Sabrá Dios por qué. Anyways, a ver, bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, por lo que vi no estaba hablando mucho, así que, ¿sabes qué? Al grano, vamos a darle. Continúa, coño. De oro al día. Y muchos de estos, la mayoría, de hecho, ¡Achú! probablemente no tenían mucha experiencia en el PvP, ergo, era una oportunidad literalmente de oro para robarles todo y enriquecerse a costa del trabajo de otras personas. Este fue uno de los problemas más prominentes para los jugadores venezolanos, Los jugadores de Albion Online conocen eso muy, pero que muy bien. O sea, estar trabajando todo el día recolectando tu mercancía para que alguien vaya, te asalte y te robe todo lo que caiga encima. porque, lamentablemente, así como ellos se tomaban el farmeo de oro sumamente en serio, otros jugadores se tomaban igual de en serio el encontrar y cazar a los jugadores venezolanos. Eso Y es cada vez cierto. más y más jugadores se unían a esta causa para sabotear activamente las actividades de los jugadores venezolanos, por distintos motivos cada quien, realmente. Algunos para robarles e incluso presumir los botines que obtenían de matar jugadores venezolanos, otros asegurando hacerlo por justicia, entre comillas, pues estos estaban incumpliendo las reglas del juego, otros porque no les agradaba la idea de que un solo sector de jugadores tuviera tanta influencia en la economía del juego, y algunos otros solo por joder o directamente por pura y dura xenofobia. En algunos casos, jugadores se unían en grupos que cazaban directamente a los venezolanos e incluso se llegó al extremo en que un jugador redactó una guía sobre cómo detectar a los venezolanos que incluía instrucciones como Antes de que lleguen las instrucciones, les recuerdo algo. Para un jugador convencional, que te maten no te jode mucho. O sea, sí, te va a molestar y todo eso, pero no te vas a morir por eso. En cambio, estaban, aquí en estos casos, le estabas robando literalmente el sustento a gente de verdad. O sea, imagínate que alguien se tiró unas 6 8 horas farmeando oro para poder llevar pan a la mesa. Luego llegaba un eh, Johnson, 15 años, tiene granos en la cara, usuario promedio de 4chan, posiblemente Incel. De hecho, sí, Incel. Está molesto porque un jugador le está farmeando y está afectando la economía de su juego. Decide darle casa a esta gente, asesinar jugadores venezolanos y ponerse a presumir de que jajajaja, acabo de matar a un veneco, le acabo de quitar la cena a sus hijos. No joda, yeah. Iba a decir la palabra. ataca. La digo, la digo. Nigromantes. Porque estamos hablando de venezolanos y los venezolanos son esqueletos. Que pensaban que iba a decir negros. Si te ataca de vuelta, es un bot de minería. Si te comienza a insultar en español, es venezolano. Como ven, independientemente de los motivos que pueda tener cualquiera, había un gran dejo de desprecio hacia los jugadores de Venezuela. Ese post creo que sigue en Reddit. De hecho, ustedes lo pueden buscar. Y es eso, tal cual lo que dice. Es una guía de cómo detectar venecos. Y sí, digo veneco porque estaba diciendo de forma peyorativa. Como lo dicen ellos. Bueno, es eso, una guía. Esa guía tal cual te dice eso. Dónde los puedes encontrar, cómo son, tipo de will, etcétera, 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 etcétera. Todo para exterminar venecos. Y de parte de los venezolanos la tenían muy complicada para defenderse, pues como la mayoría de los jugadores más nuevos dedicaban todo su tiempo y recursos de su cuenta al tema del oro, no eran muy capaces a la hora de el jugador contra jugador. No lo era. Ah, por cierto, si se lo preguntan, en Venezuela el término veneco es considerado ofensivo. ¿Por qué? Bueno, historia corta. Según que significa venezolano coño de madre. Sin embargo, por ahí había leído que el término veneco surgió como palabra peyorativa de los colombianos para referirse a otros colombianos que
viajaron a Venezuela, vivieron un tiempo en Venezuela y al volver a Colombia se venezolanizaron. Así que, como eran más venezolanos que colombianos, los colombianos les decían venecos. Les decía, haciendo esa mezcla, venezolano-colombiano. Pero era eso, un término principalmente peyorativo. A día de hoy, si bien es muy común que en Colombia se utilice, en otras partes de Hispanoamérica se utiliza para referirse a los venezolanos, la mayoría de las veces cuando lo escuchamos decimos, ok, bueno, no dijo veneco, tal vez no lo dijo con mala intención, pero está como que esa esa pinza, esa pulsación, esa molestia de que, ¿y si no? ¿Y si lo dijo por joderte? Porque son más los contextos donde he visto que utilizan el término veneco de forma peyorativa, directamente insultante, que de forma diminutiva o cariñosa, como le quieran llamar. Yo digo que me digan veneco solamente unas excepciones. Y esas excepciones eventualmente se han acostumbrado a decirme venezolano. Así que pueden decirle así a los venezolanos, ya que tal vez no te lo diga, pero como que en el subconsciente le molesta. Y muy difícilmente podían defenderse ante un solo jugador que viniera con la intención de atacarlos, menos aún contra todo un... Alguno diría, ah, solamente es una palabra, no molesta y eso, y sí, hasta cierto punto. Pero digamos que muchos, gracias a Dios yo no he pasado tantas, pero hay muchísimos compatriotas míos que han pasado demasiadas situaciones de xenofobia y no es que sean malas personas, suelen ser buenas personas, pero hay gente que llega a ser bastante xenofóbica de, oh, un veneco, por ende criminal, por lo tanto lo tengo que tratar de la puta mierda. Y tal vez no sea criminal, pero es veneco, vino a quitarme trabajo, tengo que tratarlo de la puta mierda. Ahora, yo por mi caso, a mí nada más me ha ocurrido una sola situación en lo que llevo de estadía en Colombia de xenofobia, o al menos de xenofobia directa. Si me hicieron un acto de xenofobia así como que silenciosa de forma indirecta, no la capté. Así como no capto indirecta a las mujeres, no capto estas situaciones. Pero una vez sí tuve una situación de xenofobia directamente, la cual esa persona me dijo de todo. Fue bastante fuerte el coño de madre ese. Sin embargo, digamos que el tiempo pasó factura, ya que esa persona, con el tiempo, él no solamente fue malo conmigo, fue malo con varias personas. Con el tiempo, nuestra casera le dijo, mira, tenéis muchos reportes de mal comportamiento, así que fuera de aquí. Así que sí, podría decirse que ese coño madre tuvo su merecido. Pero bueno, veo otros casos donde no llegan a tener su merecido y llegan a molestar a varios. Así que se tengan cuidado. Digamos que en este tipo, no lo digo porque sean mis compatriotas, de hecho ya les digo que hay muchos venezolanos que son, si ven muchos venezolanos que son muy buena gente y muchos otros que son unos hijos de puta, que nos dan, no solo nos dan mala fama, sino que directamente arruinan, bueno, arruinan la vida tanto a los paisas, bueno, a los paisanos de cualquier país como a los propios venezolanos. O sea, nos jodieron la vida en Venezuela, nos vinieron a joder la vida allá afuera también. Sin embargo, los buenos son más, somos más. Así que hagan esa parte de empatía. Aunque lo más probable es que a muchos acá le den igual y digan, nada, son unos hijos de puta, todos a su casa. Mexicanos go home. No, espera, son venezolanos esta vez. Venezolanos go home. Los he visto unos cuantos. Irónicamente, los ves principalmente en internet, en ciertas páginas y lugares. Pero en la hora de la verdad, cuando salen a la calle y se encuentran a un venezolano, no tienen los cojones de decirle, venezolano, vete a tu casa. Ajá, ¿y por qué a ese tipo que te estaba faltando de respeto no le partiste la jeta, Leca? Simple, porque yo sí respeto las reglas del hogar. O sea, estaba en un condominio, bueno, estábamos en un complejo de apartamentos ahí en ese momento, había reglas, y si bien yo tenía ganas de partirle la jeta, yo dije, no, tengo que respetar las reglas de mi casera. Cuando terminó el desmadre, fui y le dije a mi casera, no fue exactamente por mi caso, fue una de las razones por las que lo votó, pero es que el tipo tenía, que no tenía encima de casos. Pero bueno, ya dejando esta situación a un lado, continuamos. Un escuadrón de cazadores de venezolanos. ¡Wow! ¡Qué mal sonó eso! En mi cabeza no sonaba tan terrible. Bro, es que suena así, tal cual como lo dijiste. Escuadrones de cacería de venezolanos.
que viniera con la intención de atacarlos, menos aún contra todo un escuadrón de cazadores de venezolanos. ¡Wow! ¡Qué mal sonó eso! En mi cabeza no sonaba tan terrible. Pero es justamente gracias a esta situación que muchos otros jugadores vieron una oportunidad de oro, literalmente. Ese chiste ya lo dije, ¿verdad? En fin, que muchos Tranquilo que había hecho ese chiste tantas veces que, si bien no perdió la gracia, te usando bien la palabra literal. vieron en esta situación una oportunidad para sacar provecho de manera un poco menos ruin, que era ofrecerles protección a los venezolanos a cambio de un porcentaje del oro que recolectaran. Digo que es una forma un poco menos ruin porque la gente que se dedicaba a cazar venezolanos, la mayoría simplemente lo hacían por joder en su juego en línea de preferencia y reírse y burlarse un rato del prójimo. Pero para las víctimas de esta situación, los recolectores de oro literalmente les estaban jodiendo su sustento. Entonces se comenzaron a formar grupos de jugadores que se organizaban para ofrecerles estos tratos a los recolectores de oro. También había otros venezolanos que se dedicaban a ello, se dedicaban al PvP y le daban protección a jugadores venezolanos que se dedicaban al comercio de oro. Habían grupos venezolanos que se juntaban de esa forma, es decir, debo de creer una escena. Imagínate que en una casa con techo de lata pero que tiene internet, lo cual ya es un lujo de por sí, que va a 1 mega por segundo, o mejor dicho, 120 kilobytes por minuto. No es joda lo que digo. Llegamos a tener internet de 120 kilobytes. El que tenía un internet que llegaba a 400 kilobytes era como que el que tenía dinero. No teníamos fibra óptica, si se lo preguntaba. Bueno, llegaban 4 o 5 venezolanos a su casa, se hacían la junta, ponían varias canaimitas y se ponían en su jornada de 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas en algunos casos. En el grupo a farmear oro, llegaban zonas, uno se dedicaba al PvP, otro a vigilar, comercio, todo eso, o sea, se coordinaban. Terminaba haciendo como tu propio sindicato de venezolanos para farmear oro en RuneScape. Son bonitos recuerdos, ahora que lo pienso. Ellos les aseguraban protección. Ya como dije, yo no es que haya jugado RuneScape y en esta ola, pero tuve muchos panas que lo hicieron, así que yo presenciaba sus amanecidas jugando RuneScape. Gelos de otros jugadores mientras recolectaban, movilizaban y realizaban sus intercambios de oro a cambio de una parte de lo que recolectaran. Aunque sinceramente a veces las tarifas eran legítimamente abusivas, llegando a ser a veces hasta de un 50% del oro recogido. Y además, no había garantía de nada. Nada aseguraba que quienes estaban entre comillas protegiendo no se te voltearan al final y te robaban todo lo que tenías, o que más bien tus protectores fueran unos inútiles y les terminaran robando todo a ellos y también a ti. Pero para los jugadores este riesgo era preferible a una certeza casi absoluta de perderlo todo. Y con esta nueva dinámica se comenzaron a generar enemistades entre los grupos que querían eliminar a los venezolanos y aquellos que los protegían. Era legítimamente una guerra civil entre dos bandos. En un juego en línea de 2021, todo impulsado por la constante actividad de jugadores de Venezuela que trataban de ganarse el pan recolectando oro virtual. Es que más surrealista no se podía poner la cuestión. Eso hasta que las cosas se pusieron. Mi gente, cuando se habla de Venezuela, todo es surreal. O sea, yo me pongo a explicarles detalle por detalle todo lo que ocurre en Venezuela, su situación política, económica, social. Y es que van a decir, ¿me estás describiendo la situación actual de un país o un show de comedia? Los argentinos presumen de tener el manicomio al aire libre más grande del mundo. Bueno, nosotros presumimos de tener el show de comedia con más participantes a nivel mundial. Bueno, sin contar que Estados Unidos es un show también de comedia, pero a veces es una comedia, a veces es una tragedia, a veces es una película de guerra, depende. Pero el nuestro es que es una tragicomedia en toda regla. Y también es un manicomio al aire libre. Pusieron más surrealistas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en Venezuela se va la luz a cada rato. Evidentemente tengo amigos venezolanos que varias veces a la semana me ponen un mensaje de la nada diciendo: hey, si te dejo de responder es que tengo un 10% de batería y se acaba de ir la luz. Soy ese. Hola, soy Muni y soy venezolana y apruebo este video. Seno mamá huevo. Bueno, ahí Mamá huevo corpolet. está, tengo aval para hablar de esas cosas. Qué putas. Pero bueno, sí, en Venezuela se va la luz a cada rato. Y hay regiones en donde esto es cuestión de cada día. Pero hubo un momento en particular en que uno de estos apagones fue masivo y especialmente fue muy violento.
No se sabe exactamente qué fue lo que lo provocó, pero un apagón masivo afectó a 20 de los 23 estados de la República y terminó dañando equipos eléctricos incluyendo torres repetidoras de proveedoras de internet, routers, módems y las baterías de algunas de las computadoras que tuvieran la mala suerte de estar conectadas en ese momento. Y encima, quienes no sufrieron de daños en sus equipos, de todas formas quedaron fuera de línea por la falta de internet y el hecho de que el apagón duró varios días. ¿Y qué está? Voy a explicarles qué coño pasó esa vez. Según el gobierno, lo que ocurrió fue, ojo, lo que voy a decir es la versión oficial del gobierno, no es joda. El gobierno de los Estados Unidos de América, o el imperio yanqui para nuestros amigos chavistas, que amigos, sois unos hijos de puta, chavistas de mierda. Bueno, el imperio yanqui usó un dron, voló sobre el Guri, la represa del Guri. En Venezuela tenemos una represa hidráulica que es la que sustenta electricidad a todo el país. Si quieren, busquen la represa del Guri. De hecho, se los voy a enseñar, ya que estoy. Embalse del Guri. Miren. ¿Ven esto? Esta represa es la que llena, le da sustento eléctrico a literalmente toda Venezuela. Toda. Solo esto. ¿Qué pasa? Cuando esto está lleno de agua, tenemos electricidad. Pero cuando esto está bajo de agua, la electricidad se va a la mierda. Seco. Vamos a ver si hay imágenes de cuando está seco. Bueno, aquí se ve que está más abajito. Bueno, cuando está seco es que esos son apagones, apagones, apagones y apagones por coñazo todo el tiempo. Bueno, cuando, cuando ocurrió lo de ese mega apagón, según el gobierno de Maduro, un dron estadounidense pasó por aquí y tiró una bomba PEN. Tiró una bomba PEN para desestabilizar el gobierno. Spoiler, no funcionó. Es curioso. Y con esa bomba PEN acabaron con la represa del Guri y dejaron sin electricidad todo el país. Lo cual tiene demasiadas fallas ilógicas. O sea, siempre vista suena de esa forma, de que no tiene sentido un ataque de los gringos. ¿Por qué? Porque los gringos son unos hijos de puta. Y ya está. Primero, no tiene sentido que los gringos hayan hecho ese ataque y no hayan hecho más nada. Porque si vas a dejar sin electricidad a todo un país, lo siguiente es un ataque a gran escala. No simplemente sabotear la electricidad y ya está. Segundo, la represa del Guri funciona de forma analógica. Había leído esa explicación por ahí. La represa funciona de forma analógica. Por lo tanto, una bomba PEN tal vez hubiera hecho un daño a los equipos electrónicos, los pocos que habrían ahí, pero el funcionamiento general no hubiera ocasionado un apagón a nivel nacional. Y en todo caso de que en verdad hubiera sido el gobierno de Estados Unidos que no haya hecho un ataque con una bomba PEN, eso es prácticamente una declaración de guerra, porque el gobierno no hizo una declaración formal de guerra, o por lo menos lleva una denuncia formal a las Naciones Unidas y cosas a organizaciones internacionales, al Tribunal Supremo de Justicia, o como se llame. ¿Por qué no lo hizo? Porque obviamente es mentira. Pero bueno, los chavistas comen mierda, así que se comerán cualquier estupidez. Pero bueno, ya saben, eso fueron 2 semanas. 2 semanas que yo recuerde, lo más probable es que hayan sido más días, de no tener electricidad en general. O sea, gente, imaginen esto. Te la pasas en tu teléfono, te la pasas en tu computadora, tienes internet en toda tu casa, a ver, manejas varios aparatos electrónicos, haces comercios en línea y de repente se te va la luz a ti y a todo tu país. El- ¿Ustedes han visto The Last of Us? Para cualquier universo post-apocalíptico o esas series, novelas que quieren retratar de cuando ocurre un apagón nacional o mundial y la sociedad se va al carajo. Bueno, eso, eso fue lo que pasó en Venezuela. Todo se fue al sacro carajo. Por ejemplo, en mi caso personal, voy a comentar una situación que tuve.
Mi papá, que también es granjero, de hecho mi padre tiene bastantes profesiones, hecho el huevón. Algún día se las voy a ir describiendo poco a poco. Ya dije que trabaja en PDVSA, también granjero. Bueno, él hizo un molino para, valga la redundancia, moler maíz. Un molino manual, pero luego él le hizo una mejoras, una actualización y lo convirtió en un molino automático, pero con posibilidad de moler maíz de forma manual. Y en vista de que había escasez de harina pan, él se percató de que podías comprar el maíz. Ojo, él no era el único, varios venezolanos se percataron de ello y eventualmente también estuvieron haciendo lo mismo, pero él hizo eso. Se percató de que había maíz, mucho maíz, y era relativamente barato. Así que él hizo lo siguiente: comprábamos maíz y lo molíamos de manera manual. Y cuando creamos ese sistema, fue de forma automática moler maíz. Bueno, teníamos una capital para comprar comida. Mi madre no estaba en el país, ella viajó a Colombia a visitar a unos familiares. Gracias a Dios ella no tuvo que soportar ese sufrimiento de estar sin luz. Mi madre le envió un dinero a Colombia para que él comprase comida, pero él de genio compró principalmente maíz y nata. Le encantaba la nata. Así que eso fue, una vez que compró todo ese desmadre, se fue la electricidad porque contábamos con moler todo ese maíz de forma automática y al no tener electricidad no podíamos usar el molino de forma automática. Así que tenía que moler de forma manual, sin electricidad. Y durante esas 2 semanas, mi único alimento fue, no es joda, maíz, o sea, harina de maíz, artesanal y nata. Maíz, nata, maíz, nata. Llegó un punto en el cual yo estaba que iba a tener un colapso mental. Gracias al cielo tenía unos cuantos amigos y eso que me terminaron ayudando, aportándome también otros recursos de comida. Y no solo eso, podía pasar rato. Yo no estaba en mi casa, iba para casa de mis amigos, salíamos a joder. De hecho, ahí aprendimos varias cosas. Primero, creamos nuestros propios juegos de mesa. Segundo, jugamos muchos juegos de mesa, entre esos dominó. Tercero, caminamos bastante. Cuarto, contamos todo tipo de anécdotas a viaje por haber. Quinto, hicimos unas cuantas amanecidas sin electricidad, jodiendo, jugando Yu-Gi-Oh, etc. Un amigo tenía cartas de Yu-Gi-Oh, así que a cada rato nos poníamos a jugar Yu-Gi-Oh. En fin, terminamos ingeniando con varias cosas. Pero esa es la parte bonita. Los ratos que puede pasar con mis amigos jodiendo en un mundo sin luz, sin electricidad y comiendo maíz. Ahora, ya dije la parte bonita. Llega la parte fea. Que gracias al cielo a mí no me pegó tan feo esa parte. O sea, sí, me jodió bastante la economía, pero hay gente que le jodió bastante. Por ejemplo, imagínate tener un familiar que está conectado a una máquina respiradora para poder sobrevivir y se te va la luz en el hospital. Muchísima gente murió. De hecho, hay un youtuber llamado Shadow que él comenta. Yo recuerdo que él comentó una vez que su padre casi muere por esa situación, porque estuvo sin luz. Y de paso, Shadow se había enfermado también. No es caso aislado, le pasó a casi todos los venezolanos. Cualquiera te puede comentar de, oh, sí, el apagón nacional. Es como nuestro Vietnam. Bueno, 2017 en general es nuestro Vietnam, pero ese apagón fue nuestro Vietnam. En verdad. Y si ya ahorita los niños se la pasan con TikTok, todo eso, y ay, qué horrible sería internet, y decía, bueno, ya pasamos por esa madre. Había, por ejemplo, eso obviamente lleva a la gente a la desesperación. Habían locales, negocios que llegaban, mamahuevos genuinamente, que llegaban a las 12 de la noche, ni que a las 12 de la noche, del día. Llegaban en grupo y saqueaban los negocios. De hecho, por mi casa había una farmacia, la única farmacia en varias cuadras de distancia. Llegó un grupo de mamahuevos a saquear esa farmacia, la destruyeron, la destrozaron. Hasta la fecha esa farmacia no ha vuelto a abrir. Yo no participé porque yo no me prestaba a esa mierda. De hecho, no fue el único saqueo, hubieron miles de saqueos. Pero yo les digo que me presenté solamente para echar un vistazo y vi a más de una persona que conozco que es abiertamente chavista. Llegaron, se pusieron a saquear esa farmacia y se fueron de ahí, se llevaron sus recursos y todo eso, y hasta la fecha no teníamos esa farmacia. Y yo estaba tipo, ah, miren estos hijos de la gran puta. O sea, no solamente votan para joder el país, sino que
abiertamente roban. Ah, pero también había opositores, sí, sí, por eso digo, a mamahuevo en general, pero una cosa es ser un mamahuevo que está en contra del gobierno y otra cosa es ser un mamahuevo que apoya al gobierno y que vota, que está prácticamente está votando a favor de que lleguen ese tipo de situaciones. De hecho, cualquier venezolano que esté viendo esta reacción, les invito a que comenten sus anécdotas en los comentarios. Más de uno tendrá alguna historia interesante cuando esa época. Mm, pero sí, fue bonito. Qué bonito, fue horrible. O sea, las cosas bonitas eran eso, los amigos, compartir, bla, bla, bla. Pero el otro 90% fue horrible. Ah, y si, añadamos al siguiente. Yo viví en Estado Zulia, la zona más caliente de Venezuela. Y había un mamahuevo triple hijo de la gran puta sol. Que eso era sudaba, sudaba, sudaba y sudaba. Y yo no podía comprar desodorante porque la farmacia la saquearon donde yo compraba mis desodorantes, que uno joda. Así que sí, estaba todo violinudo. Dormí con calor, andar por ahí con calor. Esa vez les juro que me puse negro. Y soy blanco. Pero me puse más negro que el Doom. Estaba pasando mientras tanto en RuneScape. El puto acabose. El fenómeno de los recolectores de oro después de meses se había convertido en un pilar muy fuerte de la economía del juego. Literalmente los jugadores venezolanos movían miles de millones de unidades de oro cada día que se movían entre quienes los contrataban, los que les robaban y las comisiones que se llevaban los guardaespaldas. De la nada, durante varios días, ese flujo 2 constante de semanas. dinero cesó. Y esto Hace legítimamente un mes. afectó las actividades diarias de cientos de jugadores. Esto para muchos fue la gota que rebalsó el vaso. Los detractores de los venezolanos estaban hartos de esta situación y que la economía de todo el sistema recayera tanto en un solo sector de jugadores. Y parte de esos detractores fueron la alianza Ring of Terror, los autoproclamados reyes del PvP y uno de los grupos más respetados y temidos del juego. Ring of Terror tenía la misión clara, dejarle a los mineros venezolanos bien claro que no eran bienvenidos. Tan pronto pasó el apagón, los jugadores de Venezuela necesitaban recuperar el tiempo perdido tan rápido como pudieran, así que se pusieron de una a trabajar. Pero no se veían venir la que les estaba a punto de caer. Ring of Terror, junto con una gran alianza de jugadores que simpatizaban con su causa anti-venezolanos, se dedicaron día tras día a cazar a cualquier jugador que se acercara a los puntos principales de farmeo de oro. Al principio a quienes tuvieran sospechas de ser venezolanos, pero eventualmente asesinaban indiscriminadamente a cualquier jugador que pasara por los terrenos que ellos decidieran reclamar como suyos. Hasta que poco a poco, esos jugadores que estaban siendo cazados se vieron reducidos a juntarse entre ellos en aquellos terrenos que no permitían el PvP. Literalmente, estaban arrinconados. Fue de la manera en la que puedo estar contando todo esto, que puede parecer una guerra pendeja por un reino digital en donde realmente no importa nada. Hay que tener siempre presente las verdaderas magnitudes de las cosas que estaban en juego en este escenario. Ring of Terror y su alianza querían, entre comillas, erradicar este fenómeno de las granjas de oro venezolanas porque ellos consideraban que arruinaba su experiencia de juego por una variedad de razones, y sinceramente es una justificación que, dependiendo de tu perspectiva, puedes considerar más o menos válida. Sin embargo, por supuesto que sentir que están arruinando tu juego de preferencia que le has dedicado cientos de horas de tu vida es una putada. Del otro lado, lo que se estaba comprometiendo era algo muy grande. Pues recordemos que detrás de este fenómeno se encontraba el sustento de miles de personas. Ok, estamos de acuerdo, técnicamente era algo que no se podía hacer, y podríamos argumentar que Ring of Terror solo estaban intentando defender su espacio de personas que estaban incumpliendo las normas. Sinceramente, la opinión que tú puedas tener al respecto ya radica en sopesar si, estando en esa situación, valorarías más el hacer cumplir las reglas que hacen posible la existencia y convivencia en un espacio que, aunque virtual y ficticio, significa mucho para ti, o si al menos podrías hacerte de la vista gorda para que otras personas puedan apoyarse en aspectos básicos y fundamentales de sus propias vidas. Y decirte cuál es la respuesta correcta tampoco es algo que quede a mi criterio. Pero aunque Ring of Terror Básicamente te está diciendo es, mamá huevo, ¿qué preferís? ¿Que tu juego favorito siga virgen o que gente que está viviendo en una narcodictadura tiránica puedan comer?
Terror eran numerosos e implacables, muchos otros jugadores llegaron a empatizar con la situación de los jugadores venezolanos, mientras a su vez los venezolanos estaban hartos de la persecución a la que se les estaba sometiendo. Y es aquí en donde dos jugadores se volverían tremendamente importantes. Y Los esto que sigue legendarios, no eso. es broma. Simón Bolívar y Arepa Master 69 fueron los dos jugadores que empezaron a sembrar la semilla de levantamiento entre los jugadores venezolanos, jugadores de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo, quienes eran llamados a las armas, no solo porque querían ayudar legítimamente a los jugadores de Venezuela, sino porque también era una oportunidad única para hacerle frente a Reign of Terror, porque estos sinceramente eran unos patanes. A mí me encantaría que algún día alguien consiga, lo localice, encuentre contacto para hablar con Simón Bolívar y Arepa Master 69. Esos nombres son tan venezolanos, o sea, es el nombre más normal que un jugador venezolano se pondría. Pero bueno, o sea, esos nombres, o sea, Simón Bolívar, Arepa Master. Bueno, ¿qué cojones Simón Bolívar? O sea, irónico que este sea el jugador que inició la semilla de la revolución. Bueno, técnicamente lo que inició Bolívar no sería una revolución, fue una emancipación, pero lo llamamos libertadores. No me voy a meter ahorita en ese apartado, lo que importa son los memes ahora mismo. La batalla aconteció. Doji, por favor, contacta con esos dos jugadores si lo puedes de alguna manera. De hecho, yo hace tiempo en su momento me puse a buscarlos y no encontré tanta información de ellos. Tienen ahorita mismo más el estatus de leyenda que de... O sea, puede que sí en verdad fuesen jugadores reales, pero ahorita son más una leyenda. Una leyenda, una leyenda que hay que propagar. A principios de 2020, y la mayor parte de esta duró poco menos de 50 minutos. Un grupo de recolectores de oro en contra de los autoproclamados reyes del PvP y de los clanes más temidos de RuneScape, y en contra de todo pronóstico, Reign of Terror fue absolutamente arrasado por el pueblo venezolano. Tras esta guerra parecía que todo había salido bien, Reign of Terror fue derrotado y ahora, habiéndose impuesto como una de las facciones más importantes y relevantes, prácticamente tenían la vía libre para continuar con este negocio que llevaba pan a la mesa de cientos de personas. Pero, y demostrando que la vida tiene un sentido del humor muy negro, esta nueva libertad trajo consecuencias muy inesperadas que serían desastrosas para todos. No, ya me imagino con qué es lo que viene. Joder, tapado esta ilustración. Yeah. Oh, what the fuck? Doji? Doji? Ya que decía esa frase. Cuando mis ojos se vuelvan rojos, corre. Mis demonios se van a... Ok. Teniendo pase libre para continuar con su negocio, los recolectores venezolanos comenzaron a tener su época más productiva y cada día había miles de personas dedicándose a recolectar y vender oro. El problema con esto es que ahora, viendo tanta competencia, muchas personas comenzaron a perder clientes y comenzaron a rebajar sus precios para tratar de mantenerse relevantes en el mercado. Este ciclo hizo que en algún punto los precios del oro comenzaran a desplomarse, al punto en que para cualquier jugador que tuviera un mínimo de solvencia o estabilidad económica, era más fácil, rápido y barato comprar al vendedor más barato que encontraran, que simplemente dedicarse a jugar el juego. Y esto generó que conseguir oro fuera tan fácil que, irónicamente, provocaron un gran problema a la economía de RuneScape: la hiperinflación. El mismo problema que en la vida real orilló a que los venezolanos se introdujeran a la recolección de oro en primer lugar. Sí, gente, los venezolanos trajeron la hiperinflación al RuneScape. Así de negro como lo escuchan. Había tanto oro en circulación que la actividad de los jugadores estaba reduciéndose considerablemente, y fue aquí que esta situación llamó la atención de Jagex, la desarrolladora de RuneScape. Ahora, siendo sinceros, no es que Jagex no estuviera para nada al tanto de la situación,
Pero, sinceramente, por mucho que se estén incumpliendo las reglas, la mayoría de las empresas realmente no les importa a menos que esté afectando las finanzas de la compañía. Al fin y al cabo, Exacto. pues son jugadores activos y eso también aporta. Pero para este punto sí que estaba afectando a las finanzas de la compañía, pues conseguir oro se había vuelto tan fácil que la gente ya ni se molestaba en jugar prácticamente. Así que comenzaron a implementar medidas en un intento de apaciguar el superávit de oro, como poner límites a las cantidades que un jugador podía adquirir en un plazo de tiempo determinado e incluso incentivar de manera sutil a que se retomara la cacería de venezolanos, pero nada de eso funcionó. Así que al final Jagex tomó la decisión drástica de comenzar una ola de baneos masivos de cuentas venezolanas, esta vez a través de un filtrado de direcciones IP, un método Exacto. que era mucho más difícil de evadir. Y así fue, señoras y señores, como en Venezuela supimos que es un VPN. Tengo panas que, fuera de joda, no es joda, se han llegado a crear 8 putas cuentas para poder eludir los baneos, ya que los baneaban a cada rato. Y no podías utilizar cualquier VPN, porque también baneaban los VPN públicos. Tenías que pagar tu propia VPN para poder minar ahora en RuneScape y poder saltar los baneos. Tengo entendido que a día de hoy conectarte como jugador venezolano ya es tener una diana en la cabeza. Tienes que prácticamente no farmear. O sea, tienes que jugar como eso, como jugador y eso, pero que no se dedica al farmeo, sino que le compras tus recursos a otros jugadores. Porque a la mínima que te pongas a farmear un rato, baneado. Toda la lucha, todo el acoso soportado, la persecución, la xenofobia, las guerras, todo terminó irónicamente de la misma forma en la que empezó, por Sí. personas que en una búsqueda de dinero hicieron que este perdiera todo su valor. Se sabe que aún existen personas que, ayudándose de VPNs y demás herramientas, continúan con sus negocios en RuneScape. Otros, con medios para tener un equipo más potente, lograron migrar a otros juegos, e incluso durante el boom de los juegos NFT también hubieron muchas personas que se aprovecharon de este fenómeno. Voy a comentar algo de los juegos NFT. Mientras que todo el mundo estaba tipo, joder, Willy, pesado. Estaba todo el mundo maldiciendo los juegos NFT. En Venezuela, tanto los venezolanos tipo, aleluya, aleluya. Se fueron muchísimos a juegos NFTs para esto, conseguir dinero. Y créeme que se ganaba un buen dinero. ¿Qué pasa? Voy a explicar algo basiquito. Explicación básica de criptomonedas y NFTs, de los juegos NFT. Imagínate que tu moneda vale $1. El Bitcoin ahorita vale 63.000, que yo sepa. Llegó hace unas semanas a valer 73.000, pero tuvo una caída porque cierto país en Medio Oriente decidió atacar a otro país en Medio Oriente y luego este país tomó represalias y le atacó. Y se está llevando esa escala de tensión y todas las criptomonedas se fueron al carajo, pero no tan caro al carajo como en otra ocasión. Anyway, ahorita está en $63.000, lo cual no es. El Bitcoin se sostiene por la oferta y la demanda. Tú compras Bitcoin, sube de valor. Vendes Bitcoin, baja de valor, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Qué pasa con los juegos NFT? La gente entraba ahí para ganar dinero vendiendo los tokens que conseguías en dichos juegos. Así que, ¿qué hacía la moneda? Bajar de precio, bajar de precio, bajar de precio. Dependiendo qué juegos los desarrolladores tomaban mejores o peores medidas para mantener el valor de la moneda, quemarla, etcétera, 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 haciendo que se pueda mantener hasta cierto punto estable. Pero ¿qué pasa? Lo que importaba en estos juegos es el flujo de usuarios, porque tenían que entrar muchos usuarios e incentivar a que esos usuarios compren, compren, compren de la moneda y que no vendan, vendan, vendan. Si solo los jugadores se dedicaban a vender, a vender y a vender, la moneda se explotaba. Y así muchos juegos NFT se fueron al carajo. Todavía hay juegos NFT que hasta cierto punto se han mantenido por X o Y razón y otros se fueron a la mierda. Ojo, estoy hablando de los juegos NFT que han relativamente funcionado decentemente hasta que murieran o siguen vivos pero su moneda ya no vale casi nada. No estoy contando los que directamente eran una estafa. Los cuales no son todos, pero son una buena cantidad como para tenerlos en cuenta. De hecho, el truco era ver qué juego NFT iba a salir al mercado, salía, entrarle, hacer una inversión mínima, ver que la moneda explotara en valor, o sea, que valiera que jode, venderla toda y salir de ahí. Nada de, no, voy a preservar la moneda
para que vaya subiendo de valor al paso del tiempo. No, eso era sacar, vender, sacar, vender, porque tú no eras porque aunque tú dijese voy a holdear, todos los demás no iban a hacer eso. Se iba a morir el juego General Coin. Y la hora verdad es que la mayoría de esos juegos eran una basura. De hecho, ni siquiera eran juegos. Simplemente era una excusa de economía para mantener un token y que los creadores y alguna que otra persona se sacaran 3 pesos extra. Y aún así, con esa mariquera, con ese sistema de entrar y salir de juegos NFT, muchos venezolanos siguieron llevando pan a la mesa. Los hay que compraron casas incluso. Y bueno, yo no invertí activamente en esos juegos. Yo le entré a uno que miren esto para que vean. Yo ya sabiendo la estrategia, sabiendo que el juego iba a morir, de hecho te recuerdo todavía, Bluff Park Club, este huevo juego de mierda, era de plantitas, de regar plantitas, se supone que íbamos a utilizar esas plantas para pelear los plantas de sus zombies, pero aquí hay algo divertido, muchísimos juegos de NFT decían que iban a hacer un juego, pero no sacaban un juego, sacaban un sistema de economía, y según ellos, no, con el sistema de economía vamos a financiar el juego que jamás salía, para que vayan viendo. Yo le entré a ese juego prácticamente saliendo, eso era. En la primera semana, con la inversión mínima que hice, me iba a sacar $80. En la segunda semana, como 120 y algo de dólares. Y yo iba a vender. Pero ¿qué pasa? Tenía que hacer cada movimiento meticulosamente calculado para poder retirar, porque solamente se puede retirar dinero una vez a la semana. Pero por un fallo de clic que hice, no pude retirar mi dinero. Y se quedó ahí. Bueno, a la tercera semana lo retiro. 120 y algo luquitas me voy a meter en el bolsillo. No. A la tercera semana comenzó el absoluto caos. La moneda se desplomó. El juego se estaba fallando. Bueno, no se desplomó primero. Se dijeron de no, vamos a hacer unas modificaciones aquí al sistema, algo así por el estilo. Unas cosas ahí raras. Pero bueno, eso generó incertidumbre. Y a la mínima que generó incertidumbre, todo el mundo estaba vendiendo su moneda, haciendo que la moneda se desplomara. Además de que surgió, primero eran rumores, pero luego se confirmó de que estaban haciendo rug pull. ¿Qué es un rug pull? Investíguenlo ustedes, que estamos. Básicamente la moneda le estaban haciendo rug pull, o sea, una estafa. Así que todos estaban vendiendo. Y al momento que ya el juego pudo hacerse asequible, que fue la cuarta semana, no perdí mucho dinero, o sea, ya no estaba en ganancia, estaba en pérdidas, pero no eran pérdidas tan gordas como, le habré perdido como un 10%. Y obviamente vendí mi cripto, yo dije, no voy a estar en esta mierda, ya es obvio que esto es una estafa absoluta. Y qué bueno que lo hice porque de ahí en adelante eso fue perder valor. Alguien va a decir, ajá, idiota, ¿cómo pudiste confiar en ese sistema? ¿Quién dice que yo confío en ese sistema? Yo dije, este sistema es una mierda, pero le puedo sacar provecho si hago bien. No hice bien por un error que cometí, fallé. También le pude sacar dinero a otro juego, gracias al cielo. Así, a veces se gana, a veces se pierde. Sin embargo, hay gente bastante pendeja, honestamente, que pedían dinero prestado, vendían su casa, le metían su dinero a los juegos NFT. Bueno, ya saben por qué ahora viven en la calle, de forma no irónica. A día de hoy solamente conozco 2 juegos NFT que sí son juegos, que son Milford, que ese juego tenía un buen sistema, pero lo mataron los bots, y Gods Unchained, que es básicamente Magic, pero las cartas son directamente NFTs. Y creo que es el único juego al que le veo sentido que tenga NFT, que es prácticamente de, oye, mira, esta carta es un NFT. La puedes intercambiar con otros jugadores y dentro de nuestro juego puedes jugar. Y puedes venderle estas cartas a otros jugadores o conservarlas. Tú decides lo que quieras hacer con esa mierda. Ojo, no estoy diciendo que sea un excelente sistema o que hay que bien que tenga NFT, bla, bla, bla. No, estoy diciendo, es el único juego que le veo que tiene algo decente en el uso, que es las cartas son NFTs. Aunque perfectamente podrías hacer un juego de cartas sin NFTs y ya está. De hecho, prácticamente ponerle la etiqueta de NFT a un videojuego es prácticamente condenarlo al fracaso, ya que ya nadie confía en esas cosas. Pero bueno, continuemos. Hoy en día, en los servidores de RuneScape, la situación se ha regulado bastante, la inflación del oro se ha reducido considerablemente y los pocos recolectores de oro que siguen activos hoy en día han logrado subsistir de la mejor manera en que puedan.
En Venezuela, aunque la situación sigue siendo muy complicada, han Es una logrado puta salir mierda. adelante en cierta magnitud y cada vez menos personas necesitan recurrir a estas medidas para poder traer pan a la mesa. Pero a pesar de las desafortunadas circunstancias que llevaron a todo lo que acontece en esta anécdota, es una historia ciertamente surrealista. El pensar en cómo cuestiones tan complicadas de la vida real como la economía y la política de un país, la xenofobia, la inflación, entre muchas otras cosas muy complejas, crearon un efecto mariposa en la que al final todo culminó en una guerra contra uno de los mayores clanes de un juego de hace más de 20 años, liderada por un jugador llamado Arepa Master 69. Esta fue la historia de las minas de oro. Si lo de dices Rusia. así, suena a una especie de... ¿Qué clase de show de comedia es este? Se llama Venezuela. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter y Twitch, en donde estamos todas las semanas. Ok, ya voy entendiendo más o menos cómo funciona el juego. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Y si quieres apoyar directamente al canal, puedes volverte miembro para disfrutar de beneficios. Muchísimas gracias, Doji. Este video fue... Me trajo recuerdos. Leca, ¿buenos recuerdos o malos recuerdos? Me trajo recuerdos. Eso es lo que importa. Pero bueno. Hola, Doji. Excelente video. Te voy a dejar un comentario, pero no se me ocurre nada ahora mismo, así que... Venezuela Lore. Lo que se me ocurra algo, te comento. Que dice Huevos. Yo supe de RuneScape por el tema de los mineros venezolanos y además de encontrarlo estúpidamente surreal, les tengo un respeto enorme para poder darse un buen sustento con el juego. ¡Qué ídolo! Gracias, Cookie Queen. Te quiero. El April Pool se pasa mejor con un video de Doji recordándome. No, hombre, pero la cosa de aquí es que esto no era una April Fool, en verdad ocurrió. Ahora quiero una camisa que diga Arepa más de 69. O venezolano que lleva, memesolano que lleva 3 años jugando RuneScape, puedo decir que todos los que puedan, que quedan, evolucionaron a no minar oro, sino a vender servicios de skilling y questing a clientes extranjeros por Discord utilizando VPN para evadir el baneo por IP. No es mala idea. Técnicamente no estás farmando oro, estás ofreciendo servicios distintos. Literalmente saqué mi carrera de ingeniería y comida para mí y mi familia gracias a World of Warcraft, vendiendo oro aquí en Venezuela. Pero World of Warcraft es una de las mejores opciones. No pedía tanto, pero la cosa es que de pago mensual. Basado. Antes de despedirme, a la final sí terminé escribiendo este comentario. Lo voy a dejar aquí. Como dije Doji, a este video le doy mi sello de vergatario. Ahora sí, adiós.